como en la historia del centro, un taller para abordar cursos masivos y clases masivas, y esto es una versión 2.0, haciéndole un guiño bastante importante a ese mismo desafío de la masividad, pero en el contexto de la docencia online que probablemente todos y todas ustedes están realizando o van a realizar durante este año. Desde ahí, ¿cuáles son los resultados de aprendizaje que esperamos lograr durante estas 2 horitas que vamos a estar trabajando de manera muy activa en relación a este tema? Como punto de arranque, bueno, que ustedes logren identificar cuáles son los desafíos propios de los cursos masivos en el contexto de la docencia online o remota, para que junto con ello, como identificando esos desafíos, podamos en conjunto proponer estrategias de abordaje de esos principales desafíos de la docencia masiva online. Y finalmente, un objetivo también bien transversal que tiene que ver con reflexionar sobre la importancia de promover aprendizaje activo aún en estos cursos, ¿no? Y ahí vamos a generar un pequeño espacio de cierre y de conversación en torno a, bueno, cuál es el valor que le vemos a pesar de la masividad, continuar promoviendo estrategias de aprendizaje activo. Muchas gracias, Edu. Bueno, como quizás se han fijado, nuestros webinars tienen un apellido que es webinar activo porque nos interesa no solamente que nos escuchen a nosotros hablar, sino que a nosotros nos interesa mucho recoger sus experiencias, sus expectativas, y por eso vamos a partir con una pequeñita actividad en nuestro nunca bien ponderado Mentimeter. Les vamos a pedir que ingresen a menti.com desde su computador, celular o cualquier dispositivo inteligente que tengan, con el código que también se los vamos a mandar al tiro por el chat. Ok. Ahí está el chat y van a ver 2 preguntas abiertas. La primera siendo, ¿cuántos estudiantes como mínimo debe tener un curso para que sea considerado masivo? Y 2, ¿en qué aspectos de mi docencia impacta que un curso sea masivo? Voy a achicar un poquito la pantalla porque vamos a... Ahí está. Van a ir viendo las respuestas. Perdón, no sé si soy yo, pero no me funciona bien, se queda pegado. A ver. Déjame ver una pequeña cosa. Ahora debería funcionar. Me acabo de dar cuenta que tenía un pequeñito error de configuración. A ver, acá. Gracias. Quizás actualizar. Si es que sigue pegado. Se nota que las vacaciones nos afectan a todos y Sí, está un poco lento. esos pequeños detalles en febrero quizás a uno se le borran. Julieta, ¿tienes una Andrés, pregunta? sí, es que me puedes confirmar, el código es 225-795. 225-7955. Son 25 al final. Ya, perfecto, eso tenía la duda. Ok, gracias. Perfecto, ya están ingresando algunas de las respuestas a la segunda pregunta también. Vamos a dar unos minutos más para que puedan responder a conciencia. A ver, no me puedo meter. Perdón, Edu, pero me va a salir un poquitín de libreto. Yo sé que te va a dar ansiedad, pero tranquilo, está todo bien. Le voy a regalar un pequeño tip, porque lo acabo de vivir y me tuve que recordar a mí mismo lo que les voy a decir. La ansiedad del tiempo. Ese es un clásico en actividades de cursos masivos. La ansiedad que nos genera el tiempo que todos los estudiantes se demoran en quizás responder una pregunta o hacer una participación, es normal, es parte de la planificación, se entiende que pasen unos 5 minutos,
como de silencio, digamos, o de rellenos creativos, está bien y es parte de lo que suele suceder en un curso en donde tenemos que esperar quizás una entrada grande de respuestas para alguna de nuestras actividades. Siento que se ha incorporado más gente en este periodo. A ver, ¿con cuántos participantes estamos? Ya. Estamos ya con un número para poder empezar a compartir las respuestas. Denme un segundito para hacer el cambio de pantalla. Perfecto. Entonces, nuestra primera pregunta: ¿cuántos estudiantes como mínimo debe tener un curso para que sea considerado masivo? Acá estuvieron súper homogéneas las respuestas, que es como de 30 a 50. Lo cual, desde la psicología me parece súper interesante, porque cómo hubiera sido si no hubiéramos cambiado el título, que antes decía 30, 50 o 100. No sé si profes de ingeniería, de derecho acá, que sabemos que tienen a veces salas más pobladas, que, como para preguntarles qué les parecen 30 o 40 estudiantes en una sala. Pero estaríamos llegando a un consenso de que 30 o 50 estudiantes ya el curso empieza a ser considerado masivo. ¿Hay alguien que quiera justificarlo o que esté en desacuerdo con el número y que ahora que lo mira así quiera decir alguna otra cosa? No, está ok. Latinamos. Sí, no, está. Yo creo que Perfecto. superior a 30, ¿cierto? No sé lo que dirán los demás. Perfecto. Acá, al menos como grupo, estaremos llegando a este consenso. Y ahora esta otra pregunta, que para nosotros es súper interesante, es ¿en qué aspectos de la docencia impacta que el curso sea masivo? Muy a la rápida veo la idea del trabajo personalizado, el tema de poder realizar correcciones individuales, una relación cercana y atender a la diversidad de estudiantes, el conocerlo, la posibilidad de hacer evaluaciones, el tiempo para hacer una retroalimentación oportuna, la sobrecarga, por supuesto que sí. La planificación del tipo de clase, que se atrevan a hablar, muy buen tema ahí. La posibilidad de observar personalmente, cuando el curso tiene contenido práctico que aplicar, cómo lograr que todos los alumnos, todo el alumnado pueda realizar las actividades. La dificultad para entusiasmar a estudiantes con la materia, esto está interesante. La dificultad para evaluar avances, lograr la participación y seguir el avance individual. Evaluaciones que pueden ser muy extensas de corregir. Vamos ahora un poco a profundizar en algunos de estos aspectos, porque creo que le están dando en el clavo a muchas cosas que van a aparecer ahora en este webinar. Voy a dejar de compartir pantalla. No les voy a devolver la palabra por ahora porque vamos, como les decía, a retomar estos temas, pero ya están adelantando muchas de las cosas que aparecen ciertamente a la hora de pensar cómo es una clase masiva online. Vamos a hablar un poco entonces, un ratito como de algunos conceptos que creo que son importantes que acordemos. Lo primero, respecto del número, no existe una definición, un acuerdo, un consenso. Si bien como grupo llegamos a un número más o menos cercano, hemos tenido la experiencia de profesores que con 30 estudiantes dicen qué relajo. Claro. Tenemos salas, sabemos que quizás no, acá podemos estar hablando de cientos de estudiantes, incluso experiencias internacionales en donde hay universidades con aún mayor número de matrícula que la Universidad Católica en salas que incluso puede llegar a tener 600 estudiantes. Pero no por eso significa que 30 no sea masivo también. Y eso es súper importante. Al final, el criterio mayor es cuando el profesor o profesora siente que la clase se está haciendo masiva. Y que tiene mucho que ver con lo segundo que hablamos. Cuando ya siente que no puede hacer el seguimiento que quiere, cuando sentimos que ya no puede tener una interacción cercana y personalizada con sus estudiantes. Ahí es cuando ya empezamos a decir, ok, esta clase es masiva, para que validen un poco cuando se sientan que se está yendo de las manos, quizás ahí es cuando, ok, tenemos que empezar a aplicar estas estrategias que son diferentes.
Edu, te doy el pase. Gracias, Juan. Bueno, y en eso, y un poco el título del webinar lo plantea, y es el desafío que tuvimos con Juan también al rediseñarlo y pensar en este espacio de formación, haciéndole el guiño al online, un poquito de contexto, ¿no? Y como poniéndole algunas, como en este diagrama, lo que fue probablemente la docencia de muchos y de muchas de ustedes durante el año pasado, y probablemente va a repetirse este año, que tiene que ver con un modelo de clase online que se compone de dos grandes momentos, ¿no? El espacio sincrónico, hoy día probablemente muy apoyado a través de la plataforma Zoom, y el espacio asincrónico que ha descansado probablemente en muchos de ustedes en la plataforma Canvas. Y en el fondo la idea del diagrama es poder explicitar con fuerza la idea de la complementariedad de dos espacios a la hora de planificar una clase, ¿no? Y en este contexto, en el contexto de este webinar, además, una clase masiva, ¿no? Pero en el fondo, poder traer como antesala, antes de ir profundizando en algunos elementos de la masividad, recordar esto, ¿no? En el fondo, lo que es clave a la hora de planificar y diseñar nuestros cursos y las sesiones de nuestros cursos es poder visualizar y conceptualizar la docencia online o las clases online como el encuentro o la complementariedad de dos momentos, lo asincrónico y lo sincrónico. Y por lo tanto el desafío, y eso para quienes estuvieron o quienes han hecho el taller y el webinar de Flip Classroom, va un poco en la línea de ese contenido, ¿no? Como la complementariedad de dos momentos y por lo tanto el desafío docente de poder generar sinergia entre lo asincrónico y lo sincrónico en nuestra docencia. Juan, ¿me ayudas con un enter más, por favor? Gracias. Y en ese contexto, o teniendo eso como una antesala, como lo que soporta nuestra docencia, es que están estos principios orientadores de una docencia de calidad, que es de alguna manera el modelo de docencia de calidad que ha definido la Universidad Católica, que está centrado en el aprendizaje de los estudiantes y de académicos, por supuesto, que consideran las características y las necesidades de sus estudiantes, buscando siempre el aprendizaje profundo, significativo y efectivo de todas y todos sus estudiantes, ¿sí? Y este modelo, bueno, tiene como fundamento orientar a la comunidad académica, es decir, a ustedes, en los principios que deben guiar su quehacer docente, siempre en concordancia con el proyecto educativo de la universidad y del perfil de egreso de la carrera que ustedes, en la que ustedes impartan docencia, ¿no? Y estos son los 9, grandes principios orientadores de una docencia de calidad que la universidad ha definido. No los vamos a leer todos, sino que es más bien ahí, mientras les voy hablando, les pido que revisen cada uno de ellos en lo que el título declara, porque lo que queremos intencionar con Juan es hacer un zoom y un foco en los 4 grandes principios orientadores que nosotros consideramos desde la literatura que se ven fuertemente tensionados o desafiados a la hora de hablar de un curso masivo, ¿no? Y que de alguna manera recoge muy bien lo que ustedes de manera como exploratoria e inicial transmitieron en el Mentimeter, ¿no? La pregunta por la relación con los estudiantes, en el fondo cómo poder gestionar la diversidad, cómo poder gestionar un clima de aprendizaje positivo y en favor del aprendizaje significativo del estudiantado cuando es un curso que percibimos como muy numeroso, cómo podemos promover la integridad académica, el respeto, valores tan esenciales como para la convivencia en el fondo entre todos y todas, es probablemente un primer principio que se ve altamente tensionado o desafiado cuando hablamos de clases masivas online. Junto con ello, el sexto, que tiene que ver con la organización de la enseñanza, en el fondo, cómo poder planificar un curso cuando sentimos que el volumen de estudiantes es algo que nos genera tensión o que nos interpela a poder ponerle aún más energías a esa planificación, al qué hacer, cómo articular los momentos, el inicio, el desarrollo y el cierre de la clase, cómo pensar lo asincrónico y lo sincrónico cuando también tenemos un curso que es altamente numeroso, es un segundo principio que queremos hoy día, sobre el cual queremos hoy día conversar. El tercero, que tiene que ver con las metodologías de enseñanza y aprendizaje. La pregunta por el aprendizaje activo entra acá y entra con mucha fuerza, en el fondo, cómo poder garantizar y diseñar un espacio de docencia que, a pesar de la masividad, siga promoviendo estrategias de aprendizaje activo, y también vamos a conversar y a trabajar de manera colaborativa en eso. Y finalmente, el principio 8, que es, yo creo que probablemente un gran dolor de cabeza para muchos y muchas, que tiene que ver con la evaluación y la retroalimentación. En el fondo, cómo hacer evaluaciones auténticas, cómo garantizar la integridad académica y cómo promoverla frente a un curso masivo.
y sin duda las estrategias de retroalimentación. Cómo poder cubrir con retroalimentación oportuna, de calidad, pertinente y certera a todo el estudiantado al cual le hacemos clases, cuando nuevamente el volumen de estudiantes que tenemos en el curso lo percibimos como alto. Juan, te entrego la pelota. Ahora sí, en ese sentido empezamos a reconocer cómo existen desafíos que son propios de los cursos online, en el fondo que eso ya nos ha tocado en el año independiente, si tenemos un grupo de 10 o 100 estudiantes, el traspaso al online tiene sus propios desafíos, y desafíos que son propios de los cursos masivos, independiente del formato presencial u online, que van a estar siempre ahí. Entendemos también que existen desafíos que se ven incluso aumentados o especialmente tocados cuando hacemos este cruce, desafíos que son aún más desafiantes, valga la redundancia, cuando mezclamos el hecho de que es tanto un curso en formato online como un curso con un gran número de estudiantes. Como algunos ejemplos, y esto claramente no es una lista exhaustiva, de hecho ya ustedes reconocieron algunos, son por ejemplo las clases masivas nos pueden desafiar en tanto la audiencia se vuelve un poco más pasiva, cada estudiante recibe menos atención y supone un poco una uniformidad en el grupo de estudiantes. Las clases online nos han mostrado tanto los problemas técnicos que suelen ocurrir, el hecho de que nuestro vínculo está tocado por una pantalla entre medio y que nos cuesta establecer relaciones un poco más cercanas, o fenómenos como la fatiga de Zoom, que es el cansancio que hemos estado viviendo, que ahora tenemos la ventaja que venimos de un periodo de vacaciones, pero ya con los meses es probable que también nos empecemos a cansar un poco de las pantallas. Y en ese sentido, existen desafíos que son propios de ambos mundos. La dificultad de hacer un manejo de grupo, tanto por las dificultades técnicas que tienen distintas plataformas, como el gran número de estudiantes que tengo que manejar. La retroalimentación a veces me es más difícil cuando no puedo verles las caras, cuando se me corta la internet, y también cuando tengo un número muy grande al que no puedo darle una retroalimentación personalizada. Y también la limitación en actividades. Hay actividades que me encantaría hacer, pero no sé cómo hacerlas de forma digital, o no encuentro la herramienta precisa, o me encantaría hacer, pero ya con que un grupo presente, se me fue todo el tiempo y tengo 10 grupos. Sabemos que existen esas cosas que nos obligan un poco a ser más creativos, quizás. Y en ese sentido es que reconocemos como el diverso mundo de desafíos que existe a partir de el cruce entre los mundos de la educación en cursos masivos y la educación online. Me voy a salir del libreto, yo Muy bien. ahora. Antes de pasar a la actividad, y a propósito como de este par de minutitos como de presentación más conceptual, ¿cómo lo perciben? Como abrir un poquito el micrófono y cómo lo sienten, cómo lo vivieron, si es que lo vivieron, si les hace sentido en relación a sus temores, a sus aprensiones. No sé, Claudia, tú y tus preguntas, como contabas al inicio que estabas bien nerviosa o con mucho miedo de enfrentar tu curso este 2021, que va a ser masivo. Entonces, ¿les va haciendo sentido? ¿Se reconocen en las palabras que vamos dándoles con Juan? Sí, estaba mirando el cuadro y en ordenador. Y claro, si tuviera que hacer una especie de top 3, efectivamente lo que está al centro, o sea, sobre la retroalimentación, me parece más difícil de hacer. Me imagino que con cursos más teóricos es más fácil de manejar esto. Yo voy a tener un curso más procedimental, ¿ah? Pero yo creo que hay que ser creativo, tal cual como dice Juan Andrés. Me imagino que por ahí va la respuesta. Gracias, Claudia. ¿Alguien más que quiera? Sí, por acá, Carolina. Dale, Carolina. Estoy de acuerdo con lo que comentaba Claudia. A nosotros, por ejemplo, el año pasado, nos tocaron los 2 semestres en el mismo curso online. Quizás el principal problema que nos tocó, a pesar de ser cursos pequeños, pensando en estos números que dimos acá como ejemplo, como que podría ser un curso masivo, estoy hablando como de 20 alumnos, 17, 20 alumnos, y ahora vamos a tener unos 37 alumnos. La pasividad de los estudiantes.
cuesta mucho mediante esta plataforma hacerlos que participen. Hay mucho, está mucho ese miedo de hablar, que les cuesta, y uno pensaría que a lo mejor mediante esta plataforma, porque no se les obliga a tener una cámara encendida, quizás el hablar se les podría facilitar, porque no lo estás viendo, no se están exponiendo de una manera tan directa como en una sala de clases, tal vez. Pero aún así les cuesta mucho participar de las actividades. Eso fue un tema que a nosotros nos costó mucho, porque es un curso que mezcla bastante teoría con tratar de llevar esa teoría un poco a la práctica, que es como un curso de introducción a la investigación científica. Entonces necesitamos que ellos hablen, que aporten con ideas, pero cuesta bastante. Yo creo que eso fue lo que más nos costó a nosotros en los 2 semestres, trabajar con los alumnos. Gracias, Yo Carolina. quisiera Daniela, sí, agregar dale. algo. Sí, a mí me tocó trabajar en los 2 semestres con como aproximadamente 80 alumnos. Nosotros trabajamos 2 secciones juntas con otro profesor. Entonces trabajamos, en el fondo, cada sección tenía 45 alumnos, pero en el fondo la sesión de Zoom era compartida y algunas actividades las hacíamos separadas, etc. Entonces era un grupo de estudiantes más o menos grande. Y bueno, por un lado el hecho de que la asistencia no fuera obligatoria hacía que la cuota de estudiantes bajara, pero de todas maneras siempre nos manejábamos como con entre 50 y 60 asistentes cada vez. Y efectivamente, claro, este tema del hablar, prender la cámara ni hablar, en el fondo, llevaba primero a una cosa, que es algo parecido a lo que pasa en clase, que es que hablan los mismos de siempre. Y yo soy parte de la Facultad de Comunicación. En la Facultad de Comunicaciones se hacen muchos encuentros como internos, en que nos juntamos los profesores con los alumnos, y esto es un tema súper recurrente porque se dio en muchos cursos en el fondo, y conversamos mucho con ellos a ver como qué pasaba en el fondo, por qué no se daba esto. Y una de las cosas que pasó, y creo que es un tremendo desafío para todos en el fondo, es que ellos sienten que este tipo de interacción a ellos los pone en una situación de vulnerabilidad mucho mayor que la que los pone en las clases presenciales. Porque como ellos son parte de una generación que se maneja en el fondo en este tipo como de dinámica de pantalla, primero saben que solo el hecho de prender la cámara los hace potenciales víctimas de ser de un pantallazo. Entonces ya solo prender la cámara tienen 80, 40, 50, 30 otras personas que pueden sacar un pantallazo de ellos y literalmente ellos decían, y convertirme en un meme en 3 segundos. Entonces no prenden la cámara, punto. Lo mismo decir cualquier cosa, pues saben que decir cualquier cosa y el hecho de que quede grabado, no solo que quede grabado en el video, que después en muchos casos nuestros va a quedar esa grabación después subida a Canvas, aunque sea una semana, aunque sea sin capacidad de que la bajen, porque sus mismos celulares hace que ellos los puedan grabar. Entonces eso nos pone en una situación que es el doble de difícil, ¿cachai? Porque en el fondo no es como hablar en clase, en que lo que van a decir en clase va a quedar en las 4 paredes de la clase, y si se equivocan, se equivocan. Si meten las patas, ese error puede quedar grabado y puede convertirse en algo que les va a quedar ahí para siempre. Y enfrentar esa dificultad es algo doblemente difícil en este tipo de espacios, que yo la verdad no sé todavía cómo enfrentar. Gracias, Daniela. Yo creo que, bueno, gracias por todos los aportes. Antes de ir contigo, Carla, una cosita bien pequeña, porque yo creo que lo que Daniela de alguna manera ejemplifica muy bien como el pilar 3, a propósito de los principios, ahí no sé si Juan podéis volver un poquito en la PPT, que justamente tiene que ver como con la relación con nuestros estudiantes, entre pares, y de nosotros y nosotras con nuestros estudiantes, en tanto el clima, el encuadre, el contrato, ¿no? Y ahí hay algo también que no quisiera spoilear la actividad que viene, pero en el fondo de cómo también podemos levantar estrategias para poder afrontar y de alguna manera renegociar nuestras relaciones, porque la forma en la que nos vamos a vincular en el espacio online o sincrónico es sin duda distinta a lo que podría ocurrir en una sesión presencial clásica de clases, hasta como la estábamos realizando hasta hace un año atrás, ¿no? Entonces, yo creo que, y lo digo también recogiendo evidencias de las encuestas tempranas de curso, acá en el centro apoyamos y ayudamos a muchos docentes a poder analizar los informes de sus resultados,
y como para subirle también, sumarle como más complejidad a este análisis, ¿no? También el webinar llega hasta clases online, pero podría también perfectamente rematar con en contexto de pandemia, ¿no? O en contexto de emergencia sanitaria, lo que sin duda también agrava mucho más la situación, ¿no? Yo recuerdo muchas respuestas de estudiantes en la parte cualitativa de los informes de ETC, agradeciendo o valorando a docentes o a aquellos docentes que fueron capaces de explicitar y de considerar ese elemento dentro de la gestión de su docencia, ¿no? En el fondo, no obviando que estamos dentro de un contexto de emergencia sanitaria, en donde la enfermedad y la muerte en el fondo estaba ahí como frente a nosotros. Entonces yo creo que a propósito de lo que dice Daniela y del elemento como más relacional, también yo creo que se hace muy central o para mí muy evidente esa necesidad, ¿no? Como de decir, quizás es la primera clase, también nosotros tenemos un taller de primera clase el semestre, en donde sería quizás bueno, ¿no? Como poder generar ese encuadre, ¿no? Y explicitar cuáles son las condiciones en las que estamos haciendo la docencia hoy día, porque finalmente no sé si alguien lo eligió, estamos acá porque es lo que nos tocó y tenemos que sacar el buque adelante. Carla, para ya luego irnos a la actividad. Retomando un poco lo que dijo Claudia y lo que dijeron las otras colegas, no sé si les pasó, pero uno de los grandes temas para mí con los grupos masivos, tuve grupos de 30, 50 y ahora me voy a enfrentar a uno de 80, que para mí es primera vez, es uno que no conozco a mis alumnos. No logro relacionarme con ellos porque no los identifico. Eso es uno. Y dos, la frustración que me provoca el no saber si le estoy hablando a una pared por lo mismo de que no prenden las cámaras. Y entonces no solo no interactúan, sino que es silencio. No sé qué hacer, no sé si yo lo estoy haciendo pésimo, pero o logro que hable uno, dos, pero tengo otros 50 ahí, no sé, ni siquiera sé si están. Y eso me provoca una frustración enorme. Eso creo que para mí ha sido lo más complejo. Eso. Ya, yo creo que tenemos un diagnóstico más o menos claro, más o menos compartido, así que Juan, si me ayudas a avanzar hacia la gran actividad o una de las actividades centrales de este espacio, donde lo que pretendemos hacer es levantar de manera colaborativa a propósito de sus experiencias ya pasadas, las exitosas, las no tan exitosas, las que escucharon en algún otro colega, las que aprendieron leyendo algún paper o algún documento o revisando alguna otra experiencia, es poder levantar en conjunto estrategias de afrontamiento a estos grandes desafíos. Entonces, Juan, si me das enter para contarles un poquitito a grandes rasgos la instrucción. Vamos a dividirnos en grupos. Ahí Juan me va a ayudar con la parte más técnica para que podamos levantar estrategias para abordar los 4 principales desafíos, o sea, los 4 pilares, perdón, los 4 principios que se ven fuertemente tensionados de esto que yo les contaba a la hora de hablar de clases masivas online, ¿no? Que tiene que ver con la relación con los estudiantes, la organización de la enseñanza, las metodologías de enseñanza-aprendizaje y el elemento evaluativo y de retroalimentación. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Cada grupo va a contar con 5 minutos de trabajo para ocuparse de uno de estos principios, ¿sí? En el fondo, teniendo claro que ese es el principio, bueno, ¿cuáles son las estrategias que se nos ocurren o que queremos proponer para poder hacerle frente a ese principio en este contexto de docencia online masiva, ¿sí? La idea es que lo hagan de manera colaborativa, por eso es grupal, que cada grupo discuta, analice, proponga, y eso lo trasladan a un Padlet, que Juan también nos va a ayudar con eso, para que vacíen en el fondo esa información en el pilar en el cual estén trabajando. Cuando finalice la ronda de los 5 minutos que van a tener, van a ser devueltos a la sesión común, a este espacio, y luego los vamos a enviar nuevamente y se van a mover en el Padlet al segundo principio, ¿sí? Vamos a hacer una especie como de ronda, en donde cada grupo va a colaborar en cada uno de los principios. Por lo tanto, son 5 minutos de cada grupo para abordar todos los principios. 5 para arrancar, luego vuelven a la sesión grupal colectiva, los volvemos a mandar y ahí avanzan hacia el principio siguiente. Les voy a mostrar rápidamente cómo se va a ver esto. Ustedes van a ver estas 4 columnas. Se ve bien, ¿no es cierto? Sí. Sí. Un montón de... Perfecto. Y en el fondo, el grupo 1 va a comenzar con la primera columna que aparece aquí, el grupo 2 con la segunda columna y así en adelante. Y como ven, ustedes tienen un pequeño más acá. Les voy a dar un enlace en el chat al cual van a poder acceder a esta misma página. Entonces ustedes hacen clic en el más y pueden poner un título que idealmente es el nombre del grupo
puede ser grupo 1 si quieren un nombre más creativo, y acá pueden ir anotando, es un cuadro de texto común y corriente en el que pueden ir anotando sus propuestas. Y una vez que vuelvan, van a tener el insumo del cuadro que fue creado y van a poder hacer un más abajo y van a poder seguir haciendo, esta como no tiene cosas, una vez que esté listo, ahora ustedes van a ver esto que dejó el grupo anterior y ustedes van a poder hacer más y seguir construyendo sobre la misma columna. Y esa es un poco Perfecto. la idea. Y así vamos a tener 4 columnas. Eso está, sí, estoy seguro que eliminé esta publicación. Ustedes van a quedar al final con 4 columnas que van a tener las estrategias de el grupo completo. Les voy a decir para que estén prestando atención a dónde van a partir, quiénes van a ser los miembros de cada grupo. Yo sé que los CEDOC están como medio revueltos, entonces voy a hablar solamente de nuestros profesores asistentes. Van a ser en realidad duplas. La dupla que va a partir acá en la primera columna va a ser Daniela con Julieta, para que estén atentas a que tienen que partir en la columna de la relación con los estudiantes. La segunda columna la van a trabajar Carla con Edilmar, para que estén atentos a partir de esta segunda columna. La tercera va a ser de Carolina con Claudia. Ustedes van a partir ahí. Y la cuarta columna va a estar a cargo de Edson y Marcela. Creo que no se me está yendo ningún asistente. Perfecto. Entonces los voy a enviar ahora a sus grupos. Tengo Dale. perdón, Juan, dos cosas. Se entiende en el fondo que son 5 minutos protegidos para esa columna. No es que son 5 minutos para que las recorran todas, sino que Exacto. 5 minutos para Sí. la columna que Juan ahora les dijo. Finalizado el tiempo, volvemos acá y ahí recién tienen 5 minutos nuevos para avanzar a la columna siguiente. la ¿Sí? siguiente. Exacto. ¿Hay alguna duda, consulta o queda clara la instrucción? Clara. ¿Estaba Perfecto. clara? Súper. Sí. Igual nos vamos a estar moviendo un Todo poco por los bien, grupos. todo bien. Sí, bueno, tengo ahí una Sí. observación. Yo tiraría los CDDoc, ¿ah? Yo Sí, me la están. jugaría con que los CDDoc están. Ah, ya. Vale, pensé que no iban a estar. Hay algunos que me están avisando que tienen reunión Dale. y otros compromisos, que bueno. Ah, perfecto. Ya, que yo no veo ese backstage. Sí, que ves sí. tú. Dale, Juan. Ya. Que les vaya bien y y desde ahí, claro, con la intención de poder extraer, bueno, ideas, recursos, estrategias de afrontamiento que ustedes puedan replicar y poder transferir a la docencia que ustedes van a hacer este año. Es la idea de esta actividad, como de poder, de voz de ustedes, poder levantar estrategias y poder socializarlas y compartirlas entre quienes estamos hoy día en este espacio. Así que recorren, mírenlo, yo tengo aquí ya el cronómetro andando, identifiquen puntos positivos en el fondo. Así que me callo para que lo puedan hacer. Y recuerden, yo no me voy a callar. Y recordar que ustedes pueden hacer esta actividad en sus cursos también. La plataforma se llama padlet.com, es gratuita, con Padlets limitados. Y si no se sienten capaces de hacerlos por ustedes mismos, nos pueden pedir asesoría también en estas herramientas, Genial. como les vamos a explicar al final del webinar. Eduardo, no lo veo el texto que nosotros trabajamos. ¿No? Quizás actualizar pueda ser necesario. Pero ¿el Padlet lo tienes abierto? A ver.
No. Nos va quedando 2 minutos para que terminen de mirar el Padlet. Es un recurso que junto con la presentación se los vamos a enviar por un correo electrónico una vez que finalice el webinar, para que tampoco se estresen tomando apuntes. Van a poder tenerlo a mano siempre. Así que lo que nos importa ahora es que lo lean, lo revisen, lo recorran. Eduardo. Dígame. Eduardo, yo, Julieta. Eduardo, esto mismo que estás mencionando, por ejemplo, uno les puede enviar a los participantes, a los estudiantes, el Padlet como un documento, si es que ellos quisieran tenerlo para ver las respuestas de los otros compañeros, si se está haciendo un trabajo colaborativo como el que hicimos. Exacto. Ya. O sea, Padlet funciona como un diario mural, haz de cuenta que es Justamente, eso. Entonces, ya. Sí, perfecto. Ciertas limitaciones, uno no se puede descargar así como un Claro. PDF o algo como que Claro. quede más cómodo. Y la segunda limitación es que si eventualmente haces más Padlet, se te va a ¿Sí? llenar el espacio. Y Claro. quizás tengas que borrarlo. O sea, Sí, de hecho, perfecto. yo me comprometo a dejar este Padlet abierto todo el semestre, pero después Claro, no, después se va a borrar. puede que necesite Sí, sí. usar otro de mis espacios. Pero Claro. No, estoy pensando que a veces uno puede utilizar obviamente como lo estamos haciendo ahora, utilizar el Padlet y recoger como todo un conocimiento, por ejemplo, de ideas previas respecto a un tema y después que ellos pasen a realizar una actividad ya más con información nueva, o sea, y Claro. retomar en algún momento, claro, si es que se necesita. y tú como administrador puedes controlar si es solo visual o si pueden Ya. escribir. Entonces puedes tener un Perfecto. momento en el que aportan y un momento en que se cerró, digamos. Ya no pueden seguir Perfecto. escribiendo, pero sí lo pueden ver. Ya, ok. Sí. Bien, estamos en el Gracias. tiempo. De nada, Julieta. Ya, pues, el segundo micrófono abierto. Les pedimos ahí ahora los invitamos a un espacio de plenario, de poner en común, en el fondo, los hallazgos, las cosas que les llamaron más la atención, aquello que recogen y que esperan transferir o que desearían de alguna manera poder implementar ahora el 2021 en su docencia. La palabra es de ustedes. ¿Alguien que quiera comentar algo? Algo de lo que estaba hablando, disculpa, Julieta, con Daniela, que primera vez que me estoy insertando dentro de lo que es esta masividad de cursos, es que estábamos conversando de que es sumamente importante en organización de un curso que los estudiantes tengan como la claridad de la planificación o de todas las actividades que ellos van a realizar, como para dar alguna de las diferentes como certezas que se pueden tener, porque estábamos conversando que también hay, como de repente puede ocurrir que se cae la señal, o sea, hay diferentes elementos que están, se puede decir, interviniendo las sesiones, entonces que al menos esos puntos ellos lo tengan claro, las actividades obviamente, las evaluaciones, no sé, es como como darle esa tranquilidad para poder acceder a sus documentos, a los temas que se van a trabajar y a las actividades que van a realizar con sus compañeros, si es que se planifican con trabajos colaborativos, por ejemplo, no sé.
Voy a meter la cuchara acá, el palito de helado en este caso, que es lo que tengo a mano. Respecto a lo que dices, que es súper, súper, súper importante cuando hablamos de masividad, porque cuando uno tiene, por ejemplo, no sé, el curso súper especializado, si quizás ustedes trabajan con estudiantes de posgrado, estos grupos que son de 3 personas más docentes, ponerse de acuerdo es fácil o mucho más fácil. Claro. Y cualquier cambio, o qué vamos a hacer, se puede conversar, es fácil preguntar, los canales de comunicación están súper abiertos. Como ustedes reconocieron, en una clase masiva los canales de comunicación no son tan abiertos e incluso, que es súper recomendado decir, mostrar cuáles son los canales de comunicación que ustedes tienen y todo, pero incluso a veces los y las estudiantes no sienten la confianza porque no se ha podido desarrollar una relación cercana para hacer preguntas. Y en ese sentido, toda información que ustedes puedan entregar con anticipación es sumamente agradecida, porque así evita al estudiante no sé si este profesor va a pensar que soy tal cosa, que soy desordenado, ¿no? En cambio, el estudiante lo ve en toda la comodidad de su anonimato, ve el calendario, verdad que tengo esto pendiente, verdad que esto es lo que vamos a hacer. Entre más clara y accesible esa información, aunque pueda sonar un detalle, es un aporte gigantesco a la organización del curso y a que las actividades funcionen. Okay. Así que muchas gracias, Julieta. Eilmar. Perfecto. Julieta. Ajá. Gracias. Perdón. Eilmar, Sí. ¿algo más, Julieta? Perdón. No. Eso, Ya. eso surgió con la conversación con Daniela, Ujú. que es lo que estábamos, que es lo que más So- me quedó también. Sí, Eilmar. un aporte solo a la cuestión de Julieta. Yo creo que es fundamental una ruta de aprendizaje muy clara, muy específica, ¿no? Con las fechas, con los tipos de evaluaciones, ¿sí? Entonces, una ruta de aprendizaje muy, muy clara y también el diseño del curso en Gambas. Tal Muchas cual. gracias. Muchas gracias. Y sí, al tiro, Daniela. Claro, y en el fondo los cambios pueden ocurrir, evidentemente, Sí. pero es mejor hacer un cambio sobre algo que está establecido a una sensación como de que a veces le puede ocurrir a un estudiante de incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Aunque yo sepa que pueden haber cambios, es mejor tener la información, al menos lo que sabemos, de antemano compartida. Daniel, adelante. Yo te quiero hacer una pregunta sobre eso, a ver cómo, no sé cómo lo ves tú, como si se le ven alguna forma como de ayudarnos como en consejo, porque una de las cosas que a mí me pasó el semestre pasado y que nos costó mucho enfrentar fue precisamente que, o sea, si hay algo que a mí siempre me ha resultado muy bien, yo hago clases en la universidad desde el 2007, entonces llevo hartos años haciendo clases y casi siempre con cursos muy masivos en el fondo, y que siempre me ha significado, entre otras cosas, súper buenas evaluaciones, es precisamente el orden. O sea, una cosa que siempre me dan como estrellitas es que siempre entrego la fecha, siempre tengo súper organizadas estas cosas, etc. Y mi interacción con los alumnos en el fondo siempre se ha destacado por tener como las reglas muy claras en el fondo en ese sentido, ¿cachai? Como que el contrato hacia los dos lados es bastante claro. Pero también, por supuesto que uno siempre maneja, y sobre todo en circunstancias como las del año pasado, cierto grado de flexibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Una de las cosas por las que yo siento que es súper importante tener las reglas muy claras es por las que a mí por lo menos me pasa sobre todo en este curso, es que a mí se me combinan estudiantes de distintos lugares. Por ejemplo, yo tengo una cuota de alumnos que son novatos de comunicaciones, pero tengo una cuota de alumnos que son de malla fija de college, y otra cuota de alumnos que toman el curso como optativo. Entonces, no todos tienen exactamente los mismos otros cursos, yo tampoco puedo hacer cambios durante el semestre a propósito de que, no tengo idea, uno de las carreras, por ejemplo, se va a paro, o uno de los grupos decidió que iba a tener una semana de receso y las otras no, o cosas por el estilo, en el fondo, cambios así, que afectan inmediatamente al resto de las carreras. Y una de las cosas que fue súper complicada el segundo semestre en particular el año pasado fue esa, cómo hacer
dialogar en el fondo las necesidades de un grupo respecto del respeto hacia los otros, ¿cachai? Porque además hacía súper complejo esto en este espacio virtual, cuando te levanta la mano uno con cámara apagada y te empieza a exigir que una calendarización, por ejemplo, que tiene, en el caso mío tenía evaluaciones todas las semanas, había que cambiar una fecha. La razón en este caso particular por la que estaban pidiendo era porque había plebiscito, que nosotros consideramos que no era una razón para cambiar una prueba, porque la verdad no tenían razón para no dar la prueba porque había el plebiscito. O sea, el plebiscito en sí mismo no... todos teníamos plebiscito en el fondo. Pero sin en el fondo tiempo en una dinámica muy como atacante, pero sin tú tener una contraparte a la que estás ni siquiera viendo y en un espacio en que tú también te quedas en una situación de mucha vulnerabilidad, porque lo que tú digas en este espacio, también tú quedas grabado, ¿cachai? Tú quedas grabado, cómo tú respondes queda, y es muy difícil entrar en ese diálogo con 80 alumnos de los que no sabes tampoco cuántos realmente quieren ese cambio, a cuántos les acomoda, y empiezas a dar explicaciones. Entonces es muy difícil esa dinámica. Eso es una de las cosas que a mí no me había pasado nunca, en el fondo. Wow. Tengo un par de cosas que decir. Definitivamente, Valier también que es un problema súper complejo. Y acá, bueno, se junta un poco todo, ¿no? Masivo, online, en este contexto, como creo que un ejemplo muy claro de los tiempos que estamos viviendo, cómo se manifiestan en un problema súper concreto. Ciertas recomendaciones, que no sé si es la solución completa al problema, digamos. Bueno, uno, tener ojalá el mayor conocimiento de ese tipo de configuraciones del grupo, digamos. Cuántos son de N unidad, cuántos son de otra, eso igual ayuda un poco. Porque en el fondo, porque un poco a veces el instinto habla como de votar algunas cosas, como por ejemplo dejar a los estudiantes la responsabilidad, pero a veces pasa que si son 60 estudiantes de comunicación y 20 de college, quizás los 20 de college se van a ver perjudicados en sus intereses siempre porque hay un grupo de comunicaciones que es mayoritario. Se empiezan esos problemas. Yo creo que una cosa importante es, me gusta mucho que hablas de que las reglas están claras del principio, que hay un contrato, y yo creo que puedes aprovechar ese gran recurso para acordar también cómo se van a tomar decisiones en caso de cambios de evaluaciones. Ahí no tengo un sistema como a mano. Creo que sería interesante profundizar en el problema. Ahí de repente también podemos pedir asesoría o cosas así. Pero acordar desde el principio cómo se van a tomar las decisiones de los cambios de evaluaciones u otros cambios importantes en el curso. Creo que sería súper importante como también reglamentar eso en cierto sentido. Y creo que la mayor recomendación que te daría también es, sobre todo entendiendo, ya me llega a doler la guata un poco como pensando en la posición que estuviste, es tratar de no tomar esas decisiones al instante. Porque estudiantes te van a exigir que respondas ahora, aquí y ya. Y un poco usar y aprovechar un poco la posición que uno tiene de decir, ok, lo voy a considerar, pero no puedo darle una respuesta ahora porque tengo que pensarlo en frío, digamos, porque está bien, pues si no es algo que yo había pensado antes y necesito darle una vuelta para ver cómo afecta el curso, cuáles son los distintos intereses. Y ahí es donde se puede tener quizás una conversación que es difícil, por eso digo que no se me ocurre un sistema preciso en el fondo que gusta a todos para manejar ese problema, pero ya un foro o eventualmente si están las condiciones, hacer una votación, poder levantar la información como con un poquito más de tranquilidad y de poder preguntar como quiénes son, cuál es el valor representativo que tiene el estudiante que lo dice, si efectivamente está hablando por sí mismo y es una conversación que hay que tener con ese o esa estudiante, o validar si efectivamente están hablando por un grupo. Esas son como recomendaciones rápidas que podría dar, pero creo que es un tema que da para hablar con mayor profundidad. Quizás sería interesante cómo pensar, no sé si una asesoría o alguna otra vía para que podamos conversar de eso. Edu, no sé si tienes algo más que decir Sí, o si otro profe ha solo, vivido eso.
Solo como añadir y reforzar, yo creo, la idea de lo explícito que debemos ser en el contrato, en el programa, en en ese encuadre que tú muy bien, Daniela, dices hacer, un poco también para corresponsabilizarnos a todos y a todas de los procesos de aprendizaje que ocurren en el contexto de nuestro curso, ¿no? Como que es fácil también desde ahí ver que en el fondo es el docente quien lidera y por lo tanto es quien él debiese tener todo el poder en el desarrollo del curso, y no es así, o al menos no es el mensaje que nosotros desde el centro queremos promover relaciones mucho más horizontales, queremos también empoderar en el fondo y ceder poder a nuestro estudiantado. Entonces en esa línea quizás transparentar y explicitar esa composición diversa del curso, como este es un curso que se compone en el fondo de estudiantes que provienen de distintas disciplinas, que trae distintas unidades académicas en su composición, y por lo tanto eso, poco explicitarlo porque también va a dar cuenta de que va a traer problemas o desafíos de los cuales hay que hacerse cargo en el desarrollo del curso, y que por lo tanto tú como docente a cargo vas a tener que ir recogiendo y, como bien decía Juan, intentando resolver en frío, en conversación con quienes están por sobre ti, digamos. Así que eso también es como un mensaje que yo reforzaría. Y un poco también como explicitar las condiciones para que haya una buena conversación, digamos, como es súper importante la flexibilidad, estoy muy de acuerdo, pero flexibilidad no significa como una demanda automática que uno vaya a cumplir. Y decir, ok, yo estoy dispuesta a tener esta conversación, pero tengamos una conversación, digamos, no... Porque esas cosas son derechos que uno tiene como persona también a poder exigir condiciones de trato que son súper importantes. En el fondo, yo como profesor, profesora, me comprometo a tratarlos con respeto y también un poco espero lo mismo de ustedes, y yo feliz de conversar. Creo que esas actitudes son buenas que se van, y recordarlas también en momentos más álgidos. Yo creo que en ese sentido yo soy muy pro explicitarla. En el fondo no hay que eludir tener ese primer encuentro y ese encuadre con esa misma honestidad con la que Juan dice lo que dice, ¿no? Como suponemos o creemos que por encontrarnos en un espacio universitario hay ciertas reglas o ciertas formas de relacionarnos que son inherentes al espacio, y yo creo que eso es un grave error. Yo creo que no está de más explicitarlas, reforzarlas, decirlas, declararlas, porque, insisto, una vez que lo verbaliza uno, o una, como que existe, ¿no? Y por lo tanto el estudiante también se da cuenta, ok, en el contexto del curso con Daniela nos movemos de esta manera, y en el curso que hace Juan nos vamos a mover de esta otra, ¿no? Entonces como que como que la docencia toma carne, ¿no? Porque en el fondo la desarrolla un docente en particular que tiene características distintas a otro y que plantea reglas del juego que también son diferentes. Volvamos al Padlet en un par de minutitos más, si alguien quiere también comentar algo que le haya llamado la atención o algún otro aporte en relación a las estrategias que fuimos levantando en esta actividad sobre los principios orientadores. Yo más bien tengo una pregunta. Dale. Porque me da la impresión que en masivo los ayudantes son fundamentales. No solamente uno. O sea, de hecho, para un estudiante que no se atreve a preguntarle al profe, o sea, hay que abrirle todos los canales posibles al ayudante, las ayudantes. En mi caso tengo 3. ¿Estoy bien o no? Estás Dale, así, Juan. no puedo enfatizar lo suficiente lo bien que lo de acuerdo que estoy contigo. Me tocas uno de mis temas personales favoritos, que es el tema de ayudante. Muy bien. Para mí el equipo de ayudantes es fundamental siempre, en un curso masivo aún más. Simplemente por una mera capacidad de trabajo, de capacidad de retroalimentación, capacidad de acompañamiento. Yo trato de no decirlo mucho a priori porque entiendo que hay condiciones diferentes en las distintas unidades de la cantidad de ayudantes que se pueden tener en un curso, digamos. Entonces, no quiero decir use a su equipo de 20 ayudantes porque a veces no están. Pero ciertas cosas, es muy importante en estos casos trabajar de manera muy coordinada con los y las ayudantes, principalmente que el equipo de ayudantes sepa qué es lo que uno como profesor o profesora espera de sus estudiantes. Eso creo que es buenísimo. Tareas claras que puedan tener. En el fondo es distinto decir, vayan a las clases y estén ahí, meten la cuchara, a decir, por ejemplo, voy a hacer esta actividad, y es súper importante que tú puedas ver a este grupo, tú puedas ver a este otro grupo,
si están esas asignaciones previas, también es una estrategia que cada ayudante tiene 20 estudiantes a cargo, digamos, y les hace seguimiento, y ahí ya se empieza como a ser un poquito más manejable para las cosas técnicas. A veces los ayudantes también, los y las ayudantes tienen un potencial pedagógico muy grande, pero no ignoremos también que existe esto de que te pueden ayudar con la sección de grupos, que te pueden ayudar con leyendo el chat, que también son cosas súper importantes en cursos de gran envergadura. Y la retroalimentación es súper importante. Yo sé que hay, culturalmente en las unidades hay mucha diferencia entre cuánto se le confía al ayudante para que retroalimente. Los tips rápidos, digamos, que puedo dar al respecto es claridad. Entre más rúbrica haya, entre más pauteada esté la retroalimentación, más fácil es para él o el ayudante sentirse confiado o confiada, y uno también poder confiar en su ayudante de que hay una retroalimentación más bien objetiva dentro de homogénea, digamos. Aquí obviamente depende del tiempo. Si uno efectivamente puede calibrar un par de trabajos con el grupo completo, son iniciativas súper buenas para que después uno los manda a corregir o a retroalimentar, y tenemos la confianza que estamos alineados. Distintas cosas, porque ahí depende mucho del rol de los ayudantes en el curso, pero definitivamente es un recurso que hay que considerar, ojalá en la planificación del curso, ojalá tener reuniones periódicas con el grupo, porque también son muy observadores y a veces no se atreven a comentarnos cosas. Entonces, el poder estar preguntando todo el rato cómo ves el curso, qué crees que podrías hacer, y hacer una evaluación, en el fondo que sean parte del proceso completo, es un recurso gigantesco. Sí, en ese sentido reforzar lo que dice Juan, la idea de hacer equipo docente, y hacer equipo docente pasa también por tener mucha conciencia de que nosotros y nosotras como docentes estamos formando también a nuestros ayudantes, ¿no? También ejercemos un rol formador muy, muy potente con ellos. Entonces, esto que dice Juan de la rúbrica, de incorporarlos en las sesiones de planificación, es clave también para que nuestros y nuestras ayudantes se sientan como competentes en su labor, ¿no? Y le podamos dar un rol altamente protagónico, tan protagónico como el nuestro, y que no queden como relegados a administrar un chat, administrar un foro, a mandar un anuncio, sino que efectivamente a generar una relación como de alianza con ellos para poder sacar el máximo provecho, sobre todo en el contexto de un curso masivo online. Sí, no olvidemos que estamos ahí conversando desde ahí. Juan García, te toca. Ya. Vamos a dejar hasta acá este espacio pero no nos vamos a detener con esta gran reflexión de los cursos masivos online. Voy a volver a compartir pantalla. Y vamos a ver un pequeño recurso audiovisual. Ahí. Un segundo. Ahí se ve como pixel acá. Esperen, que no compartí el audio. Acá está. Vamos a ver un pequeño video y después vamos a reflexionar en torno a este. La educación está cambiando y la forma de pensar de las personas y de cómo se concentran está cambiando. La pregunta es cómo poder hacer que la clase, digamos, sea más provechosa para todos, y ojalá que la mayor cantidad de los estudiantes pueda aprender en la clase. Mi nombre es Matías Juve, soy académico de la universidad desde el año 2003. Siempre sentí Ay, se pausó, perdón. Una atracción, digamos, por el mundo académico. Trabajar de académico permite tener una parte de investigación muy interesante y una parte docente. Bueno, la metodología se basa un poco en pensar cómo hacer que los estudiantes participen de alguna manera. Si tú tienes un curso pequeño de 10 personas y puede haber una discusión y puedes conversar, no hay ningún problema, pero un curso masivo, en este curso son 80, digamos, cómo poder generar que las 80 personas participen es muy difícil. Y apareció esta opción, por ejemplo, de las tecleras que yo ocupo en mis cursos. Y la opción de las tecleras lo que hace es que permite que en algunos instantes de la clase la persona y cualquier estudiante tenga que hacer algo, tenga que involucrarse y tenga que pensar. El uso de tecleras es súper útil en las clases porque nos permite saber si estamos entendiendo de manera correcta las cosas que está enseñando el profesor, y además sirve para comentar las preguntas que él hace con los compañeros. Entonces hay como retroalimentación inmediata de lo que se aprende. Las preguntas con las tecleras
van referidas a o lo que vamos a pasar, o lo que estamos pasando, o lo que ya pasamos. La estructura del día, que son todas las clases, nos muestran un tipo de estructura que de alguna u otra forma está relacionada con la materia que nos está pasando. Existe otra instancia, digamos, que yo ocupo en este curso, que son los almuerzos con los estudiantes, donde todos los semestres, digamos, les digo, juntémonos a almorzar. Y lo que hace es que genera una conexión distinta entre el profesor y el estudiante, y uno los conoce de una manera diferente, conoce dónde viven, qué es lo que hace, cuáles son sus problemas. Conocernos en ámbitos mucho más allá de la ingeniería. Y eso es entretenido porque al final eso es lo que forma comunidad, eso es lo que forma un ambiente mucho más distendido. Recomendaría las clases del profesor Uwe, principalmente porque él es muy entretenido, sus clases son bastante dinámicas y eso hace en general un aprendizaje mucho más fácil. Es que al participar en la clase es más interesante para ellos. Esa es la gracia, digamos. Perfecto. Me imagino que se escuchó bien, ¿no es cierto? Que no me llegó ningún no se escuche todavía. Okay, No, todo bien. No estuve haciendo el loco 2 minutos y medio. Perfecto. Un poco por qué les mostramos este video, porque hay una clase bien. masiva. Y lo otro es la importancia de promover el aprendizaje activo. Y en ese sentido me interesa abrir el micrófono para responder en grupo estas 2 preguntas. ¿Qué elementos de los que realiza el docente son promotores del aprendizaje? ¿Y qué elementos del video podríamos transferir a un curso masivo o online? Abro la palabra al grupo. ¿Qué son las tecleras, perdón? Las tecleras que quiero enfatizar que es como la parte menos importante del video, en tanto las plataformas existen un montón, pero son estos dispositivos que tienen como un A, B, C, D, y se pueden conectar con un software que yo hago una pregunta, entonces apretan A y se registra. Pero hoy en día ya se puede usar el celular u otras instancias para cumplir esos mismos propósitos. Ok. O sea, en el fondo ahí lo importante es son las preguntas. ¿O no? Sí, si puedes elaborar, te lo agradecería. O sea, a ver, más que, a ver, yo no vengo de la teoría. Para mí las clases son un constante hacer preguntas. Ahora, esas preguntas pueden ser abiertas o cerradas. O sea, la teclera en el fondo tú puedes hacer, a ver, ¿cuántos de ustedes opinan esto? Y tener, el grupo que opinó que era el grupo, y hacer una dinámica en ese sentido. Pero están las preguntas abiertas. O sea, ahora, en ese caso yo uso mucho el foro, pero lo hago en tiempo real, en la clase. Usamos el foro 20 minutos o media hora y les tiro una pregunta súper densa para que ellos empiecen a trabajar y a conversar entre ellos, y yo y los ayudantes vamos metiéndonos entre medio al mismo tiempo. Eso me ha dado harto resultado. Entonces, pienso que el tema de las preguntas es súper importante. No sé si estoy bien. Me parece súper interesante tu iniciativa. Quiero justamente ese, no sé si estoy bien, quiero dejarlo también a juicio del grupo. ¿Por qué actividades como estas podrían promover el aprendizaje en un curso masivo, digamos? Yo creo que ahí se refuerza el trabajo con un par, el discutir la pregunta con un par y no así directamente con el profesor antes de elaborar una respuesta. Creo que ahí se trabaja mucho ese aprendizaje con mi compañero. Primero converso con mi compañero y estoy como a un mismo nivel, entonces me siento en la confianza como para, sabes que a lo mejor no entiendo esto, me lo puedes explicar, y ahí se refuerza el aprendizaje. Yo creo que eso es lo que más utiliza este docente, ese trabajo de par, de discutir la pregunta con el compañero de al lado y luego dar la respuesta mediante la teclera en ese caso. Claro. En ese sentido, ocurre un poco que cuando yo hago la pregunta con 80 personas en la sala y soy yo versus el profesor a vista y paciencia de todo el mundo, puede ser un poco intimidante versus el poder conversar con un par, justamente. Y en ese sentido, ¿cómo empezar a pensar estas cosas online también?
¿Qué estrategia sugieres en ese caso para propiciar como el trabajo de mini grupos online, como para que el alumno pueda de alguna forma premasticar esta respuesta antes de decir algo? Yo lo que más recomiendo son las secciones de grupo de Zoom. 100%. Existen otras alternativas, digamos, pero al final esta es como un poco la más cómoda y a mano. Ciertas cosas a las que yo tendría ojo, porque yo sé que hay experiencias de estudiantes que los meten a la sección de grupo y se salen del Zoom, que eso sé que ocurre. Es muy importante explicitarles antes qué se espera de ellos y poner un poco paño frío. Dependiendo de la actividad, uno puede decir, este es un espacio para que conversen con sus pares y yo no voy a estar justamente para que no se sientan nerviosos o nerviosas, o me voy a estar paseando, pero súper poco, digamos, solamente para ver que entendieron todo, digamos que en el fondo no los quiero estar vigilando, no se están jugando la vida en esta conversación. Siempre es bueno cuando uno hace estrategias que implican más participación del grupo de estudiantes, explicitar un poco por qué uno lo hace. En el fondo decir, acá me interesa que conversen para que refresquen, para que determinen preguntas, y así después no las tienen que hacer solos. Después cada grupo tiene, no sé, pues si los juntamos en grupos de a 5, así las preguntas son del grupo y no son de ustedes, y es mucho menos amenazante para ellos, o un poco lo que hicimos ahora, cada grupo va a proponer en distintas cosas y no hay, digamos, como esa sensación de que, en el fondo, ¿cuál es el proceso del estudiante? Ah, chuta, no me leí el texto, no hice nada, entonces si me meten en el grupo voy a estar haciendo el loco, así que mejor me salgo. O, pucha, mi compañero no tiene nada que aportar, que eso también es un clásico. En el fondo, decir por qué lo estamos haciendo trabajar en grupo y por qué sí puede ser importante que conversen con otra persona. Esas cosas pueden ser súper útiles a la hora de juntarlos en grupo. ¿Cuánto, por ejemplo, pensando en que algunos cursos son de 50 alumnos o demás, obviamente, hasta 100, como decías tú al principio, ¿cómo organizar estos grupos? O sea, por ejemplo, ahora nosotros estuvimos en grupos de pares y había alguien más, obviamente, para ver cómo estábamos interactuando y todo eso. Pero ¿cuál sería? Porque si yo lo pienso en un grupo de un curso más pequeño, de 30 alumnos, quizá va a ser más, se va a poder tener un mayor, lo que dices tú, poder ir por estos grupos o ver qué es lo que están haciendo. ¿Cuánto sería como ese ideal de cantidad de alumnos por grupo? O sea, para que realmente logren el objetivo de esa actividad colaborativa. Ahí te diría que depende de la actividad. Hay actividades que quizás van a requerir mayor cantidad de estudiantes y podrían tener incluso 8 estudiantes que están al mismo tiempo. Y de repente estoy pensando así como una actividad a principio del semestre para conocerse en el grupo. Quizás podrían ser 3 personas, porque esa va a necesitar menos monitoreo. Entonces me da lo mismo si tengo 20 grupos de a 3, porque sé que en cada espacio de 3 se van a estar conversando entre ellos. Quizás es bueno evitar las duplas en grupos grandes porque no sabemos quién está conectado o no, y es bien factible que alguien se quede solo. Un poco entre números más grandes, ya 3, 4, es más factible que a alguien al menos le tocó otra persona como activa. Obviamente resaltar la importancia de estar conectados para que estas actividades funcionen y todo, pero sabemos que a veces estudiantes tienen dificultades. Es bueno como... Yo en cursos masivos evitaría las duplas. Acá me constaba porque los veía todos y entonces lo puedo hacer con tranquilidad. Claro. Pero en esos casos también subir un poquito el número. ¿Algo más? Hay quizás compartirles actividades de grupo, reforzar lo que decía Juan Andrés, que es súper importante ahí el rol de los ayudantes. Sí. En ese tipo de actividades, los ayudantes ahí son vitales, porque uno puede dejarlos a ellos encargados o ir pasándolos de salitas en salita para que vayan ellos viendo cómo van trabajando los alumnos, si tienen dudas, preguntas. Eso yo creo que ahí es súper importante el rol del
de los ayudantes. Y ahí los profes tienen que tener bien organizado ese equipo para que el trabajo en sí del grupito sea súper, que produzca, que obtengan lo que ustedes quieren hacer en la clase finalmente. Nosotros lo hacemos harto trabajo, ese tipo de trabajo en salitas de chat con 4 o 5 alumnos, y nos vamos paseando. De hecho, yo me encargo de hacer el paseo, pasear a la profe por la sala y todo el cuento. Y nos ha resultado bastante bueno. Generalmente los hacemos trabajar así, discutir cierto tema, que ellos discutan, que ellos generen una pequeña lluvia de ideas, por ejemplo. Claro. Y luego después volvemos a la sala principal y hacemos comentarios, que cada grupo comente un poco, resumen qué sacó de esa conversación. Y lo vamos conversando y ahí hacemos ese feedback directo a los alumnos en la sala general, con todo. Buenísimo, excelente estrategia, Carolina. Súper, gracias Carolina. Daniela. Carolina. Yo tengo una pregunta. ¿Les ha pasado o tienen como experiencia de diferencia de la percepción de estos espacios como de discusión, seminario versus clases como muy lectivas con los novatos versus alumnos como de años superiores? Porque otra de las cosas que no, o sea, pasó con bastante evidencia, y me di cuenta que no solamente en mi curso, sino conversando con varios profes de otros cursos, en el fondo, que tuvimos varias sesiones también en enero en la facultad, fue que, sobre todo entre el primer semestre y el segundo, hubo harta diferencia en eso. Hubo mucha insistencia de parte de las autoridades de la facultad que hiciéramos como la parte como lectiva latera, esa como de pasar el PowerPoint o cosas así, más cortas, y dejáramos más espacio como para como discutir, hacer este tipo de actividades, etcétera. Porque uno se cansa en estos subs, eso es data la causa, o sea, en el fondo uno la concentración como de 1 hora 20 no dura tanto. Sin embargo, fue bien sorprendente cuando llegaron las evaluaciones en muchos, sobre todo en los cursos teóricos en el fondo, como en muchos de estos casos hubo un porcentaje considerable de alumnos que encontraban que en el fondo que como que ellos no estaban para seminarios, ¿sí? Que en el fondo que les molestaban estos espacios de conversación y que era como que no les hubiéramos pasado la materia, como que estos espacios que como que en el fondo los profes estábamos rellenando en estos espacios de actividades, de conversación, etcétera, en el fondo como que, pero es que el profe no hizo clase, sino que conversó. No sé si tienen, probablemente porque son muy chicos y tienen otra expectativa en el fondo. Sí, eso es un clásico, independiente del, y aquí es independiente del online, independiente del masivo, es un clásico porque nosotros a veces creemos, y es un poco lo que nos gustaría, que vamos a implementar un cambio, hacer una clase más activa, y un poco esperamos aplausos y nos encontramos justamente con que hay una resistencia y quieren que haga la típica clase lectiva, y es frustrante, pues es un choque. En ese sentido, de nuevo, explicitar, y es súper bueno explicitar el por qué como docente creo que van a aprender más así, cuál va a ser mi rol como docente. Y efectivamente ocurre que, independiente de que el sistema escolar también está avanzando hacia esas líneas de hacer más actividades grupales u otro tipo de metodologías, sí, efectivamente diría que todavía hay una tendencia mayor a la clase lectiva. Y en el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Al final uno dice, ok, este es el rol de un profesor. El rol de un profesor o profesora es pararse adelante y hablar. Y de repente es una pregunta, o de repente alguien levanta la mano, y así son las clases. En el fondo decir, ok, sobre todo con estudiantes de primer año, acá la clase que voy a hacer puede ser un poco diferente a lo que esperan. ¿Por qué? Es porque creo que van a aprender más, porque creo que van a poder discutir las ideas, porque acá muchas veces los fenómenos de los que vamos a hablar no es que tienen una respuesta correcta, y por lo mismo es necesario discutirlo. Y en el fondo todas las razones de por qué tú estás haciendo otro tipo de cosas, transparentárselas a los y las estudiantes, y decir un poco qué espero de ellos, y decir, al final mi rol docente es que ustedes aprendan, no necesariamente hablarles. Y un poco jugar ahí con el rol. Y como yo creo que ustedes van a aprender más es esto. Y decir también, yo estoy para cuando responden preguntas, o sea, para responder preguntas y para hacer intervenciones. Pero claro, al final es como una expectativa de qué es lo que va a hacer la otra persona.
nuevamente, es como circular y reiterativo ya a esta altura, yo creo, o se va consolidando mucho la importancia de explicitar, de ser claros con la información que transmitimos. A propósito de la intervención de Daniela, sobre todo quizás con estudiantes novatos, en el fondo que se enfrentan por primera vez a un mundo educativo diferente, hay una transición ahí importante, por lo tanto también explicitar qué es lo que se va a esperar de ellos en el contexto del curso, la manera en que tú como profesora vas a abordar la clase y cómo la vas a estructurar y qué metodologías vas a utilizar y los por qué de aquello en el fondo. Finalmente también ahí detrás hay una apuesta tuya como profesora, un poco para que en esa honestidad de la información también los sientas como, o los estudiantes puedan adherir a ello conociendo un poco cuál es el marco regulatorio y el contexto de docencia que tú vas a desarrollar, ¿no? Estamos ya acercándonos hacia el cierre. Agradecerles, bueno, cada una de las intervenciones, los quiebres, lo que hemos llamado micrófono abierto en el fondo, en las sesiones de plenario, sus aportes en el Padlet. Yo creo que aquí hay un diagnóstico súper claro en el fondo y algo que yo he dicho en algunos otros webinars que suele suceder siempre cuando escucho los aportes de ustedes, es que al final estos principios orientadores de docencia, si uno los ve, son súper transversales y son propios de toda actividad docente de calidad. Lo que sucede finalmente en el contexto del curso masivo es que hay algunos que se tensionan o hay algunos de estos principios que se ven principalmente más desafiados que otros. Yo hice también un webinar en el verano sobre docencia tutorial, que es el opuesto, en el fondo, que es la docencia hacia grupos pequeños, y también hablamos de los principios orientadores, y ahí la relación con los estudiantes también es un elemento esencial, porque en el fondo Sí. la relación se vuelve mucho más estrecha, es mucho más personalizado ese vínculo. Entonces, solamente esto como para ir cerrando y para poner como sobre la mesa que finalmente son principios que están presentes en toda actividad docente. Lo que pasa es que hay ciertas características de esa docencia que hacen que algunos principios se vuelvan más importantes de atender que otros, ¿no? Y en eso, y de cara al cierre, bueno, difundir nuestros otros espacios de formación. Ya saben que en la página web del centro pueden encontrar ahí en el banner de eventos el calendario de mes a mes con todos nuestros talleres, webinars y cursos de cara como al fortalecimiento de sus habilidades docentes. Y también está el servicio de asesorías personalizadas, como a propósito de lo que hemos también conversado hoy día, de aquellas necesidades más particulares, de aquel elemento de mi propia docencia que quiero mirarlo con un profesional del centro, sea de retroalimentación, sea de lo que sea. Para eso estamos, esa es la razón de nuestra existencia, así que ya sea por los eventos de formación o de asesorías pueden llegar a poder quizás trabajar algún elemento de que hoy día, en el webinar de hoy, les apareció como una necesidad que quisieran mirar para planificar su curso 2021. Juan, En ¿quieres decir particular algo? quería recomendar que el lunes 8 de marzo a las 3 es el webinar de la primera clase del semestre, que yo creo que es súper complementario a Yo lo que voy hemos a estado tomar el hablando tip. de regular las expectativas, conocer a los grupos, y ahí molesten mucho a Franca, que creo que va a ser la facilitadora, de qué hacer cuando tengo hartos estudiantes en mi sala, cómo hacer este tipo de iniciativas en un curso más masivo. Háganle todas las preguntas porque se las va a responder súper bien. ¿Puedes mandar el link para inscribirnos? Sí, por supuesto. Denme un segundo, se va a achicar un poco el PowerPoint por lo mismo. Ay, se salió todo. Fue. Pero mientras Creo que tanto, quedan muchas gracias nomás. No, pero igual es importante. Yo, mientras Pero tanto, se lo les podemos voy a tirar decir, en el po. chat el link a nuestra encuesta de evaluación. Ya saben que nosotros estamos permanentemente mejorando y recogiendo feedback de ustedes, que son quienes asisten. Entonces, invitarles a que se tomen 2-3 minutitos, no es más que eso, para que hagan clic ahí en ese enlace que les acabo de enviar y nos puedan evaluar este espacio, ¿sí? También con las sugerencias de mejora, con lo bueno y lo positivo, lo que aprendieron. Entonces, para que lo puedan completar y nosotros tomamos eso siempre para ir mejorando nuestros espacios de formación. Juan también les envía a continuación ahí a mi link, el link con el link de la inscripción, me imagino, al evento del taller de la primera clase del semestre, totalmente recomendado, totalmente complementario, ya sea masivo o no masivo, siempre la primera clase es bastante central y fundamental, y aquí ya han aparecido algunos elementos que nos permiten comprender el porqué de eso. Y estamos, pues.
¿o no? A 9 minutos del cierre estamos. Así es. Agradecerles la participación, el entusiasmo de arrancar marzo con un espacio de formación. Ya saben que estamos ahí para lo que necesiten. Esperar que sea un semestre con mucho más aprendizaje sin duda que los del 2020, así que ojalá que podamos enfrentar la docencia con más y mejores herramientas este año. De mi parte, un abrazo grande a cada uno, a cada una. Muchas gracias por sus participaciones. Hasta la próxima. A ustedes, Gracias. muchas No, y Muchas aparte, gracias. feliz día. Chao. Que estén Chao, súper que nos bien. vaya muy bien. Chao. Chao, muchas Chao. gracias. Gracias. Chao, chao.